En esta última clase del curso Teología Queer, vamos a responder al desafío que nos presenta la teología queer, haciendo una relectura evangélica de la Biblia. Tenemos que responder a este desafío que nos presenta esta forma de la teología queer de reinterpretar la Biblia, haciendo nosotros una mejor tarea de interpretación. Como sabemos, hemos escuchado en este curso, la teología queer promueve una lectura de la Biblia basada en sus propios conceptos preconcebidos, ¿no es cierto? Ellos afirman dogmáticamente que la Biblia es un libro escrito por personas que promueven el patriarcado. Es más, que son heteronormativos. Y lo que procuran hacer es reinterpretar la Biblia a la luz de esos conceptos, para que la Biblia termine hablando a favor de las ideas y los ideales que la teología queer tiene. Ahora, una forma de responder a la teología queer es hacer básicamente lo mismo que ellos hacen. Vamos a volver a la Biblia, vamos a hacer una relectura de la Biblia, pero vamos a releer la Biblia a la luz de tres convicciones que parten del mismo texto bíblico. Y aquí está la primera crítica que hay que hacer a la teología queer. Ellos imponen sobre el texto bíblico criterios que no son nada bíblicos, son foráneos al texto bíblico. Lo que nosotros debemos hacer es lanzar este modelo de interpretar la Biblia a la luz de convicciones no nuestras, sino convicciones que parten del mismo texto bíblico. La primera gran convicción es que la Biblia es inspirada por Dios. Esto es algo que el apóstol Pablo afirma, 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, si la Biblia reclama eso para sí misma, cualquier persona que pretende leer la Biblia correctamente tiene que partir de ese punto inicial. En segundo lugar, la segunda convicción es que la Biblia, como dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura. La palabra bebaios en griego significa algo firme. La teología queer se basa sobre un concepto de textos que son fluidos, que nadie puede saber lo que el texto significa. Así que cualquier persona yendo a cualquier texto lo puede interpretar a su manera. Pero la Biblia reclama para sí misma lo menos, que eso no es cierto. La Biblia no contiene una gran cantidad de interpretaciones posibles. No, hay una firmeza, hay una solidez, hay un mensaje establecido en la Biblia. Es esta palabra profética firme, más segura. Y nuestra tercera convicción, que parte de la Biblia, es que ninguna profecía, es decir, ninguna parte de las escrituras, es de interpretación privada. Es decir, lo que hace la teología queer con la Biblia es exactamente lo que la Biblia dice no hay que hacer. Porque queda bastante claro, ¿no es cierto? Si tú llevas a la Biblia tus criterios, ajenos a la palabra de Dios, y afirmas que el problema con la Biblia es que la Biblia no enseña tus criterios. Y lo que tú vas a hacer es reinterpretar la Biblia para mostrar que tus criterios son reales y que hay que reinterpretar la Biblia para que la Biblia termine afirmando tus ideales. Obviamente, cualquier persona que haga eso va a dar la impresión que la Biblia afirma sus ideales, porque la respuesta bíblica ya está
adelantada en los conceptos preconcebidos de los autores, de los que están releyendo el texto bíblico. La Biblia dice que no hay que leer la Biblia de esa manera. Nadie tiene el derecho de imponer sobre la Biblia sus criterios personales. Tenemos que ir a la Biblia para aprender de ella lo que la Biblia nos quiere decir. Así que afirmamos frente a la teología queer que la Biblia y la relectura de la Biblia exige 4 cualidades fundamentales. La misma Biblia lo indica. No es que estamos imponiendo nuestros criterios como lo hace la teología queer. Primer criterio, el nuevo nacimiento. Porque solo el nuevo nacimiento nos concede el entendimiento espiritual que necesitamos para interpretar correctamente la Biblia. En 2 Corintios, el capítulo 3, el apóstol Pablo, siendo judío, indica a manera de testimonio cuál era el problema fundamental del judío de su tiempo al leer las Escrituras. Escuchemos lo que el apóstol Pablo dice. 2 Corintios 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, de esos judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hoy en día es muy popular, aún los de la teología queer lo mencionan, afirmar que toda persona que lee la Biblia va a la Biblia y la lee con ciertos lentes, y esos lentes distorsionan el mensaje de la Biblia. ¿Cuán cierto es eso? ¿Cuán cierto es? Y los teólogos queer leen la Biblia con lentes tan oscuros que ni entienden lo que están leyendo. El apóstol Pablo dice, ese era el problema de los judíos. Por eso no entendían bien la Biblia. Había este velo, este lente tan oscuro que no les permitía entender. ¿Cuál es el remedio? Dice el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que si una persona no tiene el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, jamás las va a entender correctamente. Las tratará de interpretar a su manera, como hace la teología queer. Y pueden sacar interpretaciones muy interesantes y pueden convencerse bien entre ellos. Pero afirmar que eso es lo que la Biblia enseña es una cosa muy diferente, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo dice, versículo 18, por tanto nosotros todos, los creyentes, no porque seamos mejores personas, no se trata de eso. Es que el creyente es una persona que tiene el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo. Por eso Pablo dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Ahí está la clave. Mirando a cara descubierta. El Espíritu Santo quita ese lente oscuro. Podemos mirar a cara descubierta y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Este es el testimonio de la palabra de Dios. Lo pueden leer también en 2 Corintios 4, del 1 al 6 y 1 Corintios 1, 11 al 15. Aquí está la primera cualidad para una verdadera relectura de la Biblia. Segundo lugar, tenemos que tener una actitud correcta hacia Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta hacia Dios que nos va a permitir interpretar bien la Biblia? Primera Pedro 3, versículo 15. Pedro dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
Aquí está la actitud fundamental que hay que tener frente a Dios. Hay que santificar a Dios en nuestros corazones. Hay que honrar a Dios, reverenciar a Dios, leer su palabra con reverencia. La teología queer no lo hace. Lo hace como personas que odian el Dios de la Biblia. Tienen tremenda antipatía al Dios de la Biblia. Claramente no van a entender su mensaje. Lo que hace la teología queer y muchos otros, francamente, es reducir a Dios a un solo atributo: amor. Ahora, Dios es amor, pero si lo limitamos a ese único atributo, tenemos una caricatura de Dios, no una representación verdadera de quién Dios es. Por eso tenemos que ir a la Biblia con reverencia. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo en versículo 18 indica un problema fundamental con la raza humana. El apóstol Pablo dice que personas detienen la verdad de Dios. Ese verbo detener, katejo en griego, significa sostener hacia abajo. Es como tomar una persona y le empujas hacia el suelo y la detienes y no la permites moverse. Es lo que la teología queer hace con la Biblia. Detienen la verdad de Dios. Con todos sus argumentos, ellos no dejan que la palabra de Dios hable libremente, la detienen. Y el apóstol Pablo habla con bastante claridad de lo que Dios piensa, de personas que se atreven a detener la palabra de Dios. En tercer lugar, necesitamos una actitud correcta hacia la Biblia. No solo hay que reverenciar a Dios, hay que también reverenciar la palabra de Dios, cosa que la teología queer no hace, ¿no es cierto? Escuchemos Isaías 66, el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta es la persona, dice Dios, a quien voy a contemplar con agrado. Aquella persona que es pobre, es humilde de espíritu ante Dios y tiembla ante su palabra. La teología queer se atreve a hablar tan mal de la palabra de Dios, a torcer la Biblia en mil maneras para que la Biblia diga lo que ellos quieren que la palabra de Dios diga. Es una falta de respeto a la misma revelación divina. Ahora, como evangélicos, es muy importante que reconozcamos que a veces evangélicos hemos cometido errores en la interpretación de la Biblia. Somos humanos y falibles, y es muy fácil encontrar a alguien que ha manejado muy mal la Biblia y poner eso en ridículo y dar a entender que todos los evangélicos hacen exactamente lo mismo. No es cierto. Tenemos una gran responsabilidad de interpretar la Biblia en la forma más correcta que podamos y hay que reconocer que a veces nos hemos equivocado, pero aprendemos de los errores que vienen a lo largo de la historia de la iglesia y siempre buscamos con humildad acercarnos a la verdad. En cuarto lugar, tenemos que tener un compromiso de desarrollar una hermenéutica bíblica basada en cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Esta es una regla muy importante en el estudio de la palabra de Dios. La Biblia es un libro complejo
escrita por diferentes autores. Si Dios ha inspirado a los autores, entonces podemos encontrar en diversas partes de la Biblia la forma correcta de interpretar algún pasaje. Pero si no estamos dispuestos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma, corremos el riesgo de torcer el significado de la revelación divina, cosa que el apóstol Pedro menciona en 2 Pedro 3, versículos 16 y 17, hablando de las cartas de Pablo. Pedro dice que hay ciertas personas que tuercen a propósito las escrituras para su destrucción. Y con amor y humildad hay que afirmar, eso es lo que hacen en la teología queer. Queda claro cuando estudias los libros. Están torciendo la escritura, queriendo que ella diga lo que ellos afirman, y lo hacen para su mal, que es sumamente triste. Así que para nuestra relectura evangélica de la Biblia, habiendo notado estos criterios fundamentales, hay que establecer este primer principio, la naturaleza de la Biblia. Tenemos que entender claramente qué clase de libro es la Biblia. En primer lugar, obviamente es un libro tremendamente complejo. Todos sabemos que en la Biblia hay 66 libros, el canon evangélico protestante. Esos libros han sido escritos en diferentes idiomas por múltiples personas a lo largo de más de 1000 años. Entendamos la complejidad de esta colección de libros. Representa un gran desafío para cualquier persona que pretende interpretar correctamente la Biblia. Obviamente exige leerla con seriedad, no leerla superficialmente, y menos llevar a la Biblia todo mi bagaje cultural personal y hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Eso no es tomar en serio la complejidad de este libro maravilloso. Lo que hay que hacer es tenemos que ir a cada texto de la Biblia para interpretar las escrituras dentro de su contexto histórico-cultural. No llevar al texto bíblico mi contexto histórico-cultural. Esto viene más adelante en lo que es la aplicación. En la interpretación, tengo que empezar con los elementos históricos culturales de la misma Biblia. Vamos a usar unos ejemplos aquí para ver la manera en que la teología queer tuerce la escritura, porque no está aplicando estos principios tan fundamentales. Por ejemplo, hay un artículo que pretende presentar a David y a Jonatán como amantes queer. Y un texto que citan es 1 Samuel, el capítulo 18 y el versículo 4. 1 Samuel 18, el versículo 4, que dice lo siguiente. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Ahora, en la versión en inglés, algunas traducciones dicen, y Jonatán se quitó la ropa. ¿Se imaginan cómo la teología queer tuerce ese texto? Diciendo aquí, Jonathan se quita la ropa, queda desnudo, ya claramente hay una relación sexual escondida aquí en el texto bíblico. Pero ¿qué manera de leer la Biblia es esa? Están aislando el texto de su contexto para imponer sus criterios en el texto bíblico en forma totalmente arbitraria. Porque si miramos, bueno, dos cosas. En primer lugar,
Si estudiamos la palabra en hebreo, encontraremos rápidamente que la palabra en hebreo aquí, como en la Reina Valera, es manto. Jonathan no se desnudó, simplemente se quitó su manto elegante que tenía puesto para dárselo a su amigo David. ¿Y por qué lo hizo? Porque en ese momento David no estaba vestido con la ropa apropiada para la corte. Si miramos el capítulo anterior, capítulo 17, miren aquí el contexto, versículo 57. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. David acaba de llegar del campo de batalla. Saúl le había ofrecido su armadura, pero no le sirvió a David, así que él fue vestido con esa ropa tan simple del campo con el cual había ido para visitar a sus hermanos. Y ahora su hermano Abner lo lleva ante el rey Saúl, la corte de Israel. Y Jonathan en ese momento ve a David vestido mal para ese momento y con gran cariño recién lo está conociendo. Quita su manto, quizás un manto como príncipe de Israel, le da a David, le da otras ropas también, porque David no estaba vestido para la corte y Saúl ahora quiere que quede con él, no vuelva a su casa. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Ven cómo la teología queer tuerce el texto para decir lo que ellos quieren decir? Otro ejemplo está en 2 de Samuel, capítulo 1, el versículo 17 al 27, cuando Jonathan muere y David lo endecha y ora por él. Y leemos en el versículo 26, 2 de Samuel 1, 26, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y una vez más, la teología queer aísla ese texto del contexto, interpreta la palabra amor con connotaciones sexuales y dicen, la Biblia entonces aquí indica, David y Jonathan eran amantes. Pero en primer lugar, si estudiamos la palabra para amor aquí, vamos a encontrar que esa palabra se usa en varios contextos que nada tiene que ver con una relación sexual. En Génesis 22, el versículo 2, Dios le llama a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, a quien amas. Y la palabra ahí, amar, es relacionada con esta palabra aquí, que Abraham y su hijo Isaac eran amantes. Qué ridículo. O en Génesis 25, versículo 28, habla de el amor de Isaac para con Esaú. Lo prefería sobre Jacob. Pero una vez más, esa expresión de amor de un padre para con un hijo no tiene nada que ver con sexualidad. Así que es totalmente arbitrario, sin ninguna otra evidencia, afirmar que este versículo 26 ya indica que Jonathan y David eran amantes. Porque si miramos todo el pasaje, David no está llorando solo por Jonathan. Está orando también por su padre Saúl, que era un enemigo de David. ¿Y cómo termina en versículo 27? ¿Cómo han caído los valientes? Nota plural. David no está pensando solo en Jonathan, está pensando también en Saúl. Una vez más, la teología queer tremendamente culpable de torcer el texto bíblico para afirmar lo que ellos quieren decir. Otro ejemplo, 1 de Samuel 20 y el versículo 41. Aquí leemos lo siguiente.
Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Se besaron. Ah, dice la teología queer. Claramente eran queers. Ahí se están dos hombres besándose. Pero preguntémonos, ¿acaso no hay culturas en las que hombres se besan? Argentina, por ejemplo, los varones se besan. Mayormente se besan en la mejilla. Hay casos donde hombres se besan en los labios, no porque son queer, sino porque son argentinos. Los rusos también se besan. Es un elemento cultural. Lo que la teología queer está haciendo es tomar nuestro contexto cultural del siglo XXI, en la cual en varios países los hombres no se besan entre sí por lo general, solo serían los homosexuales que se besaran, imponen eso sobre el texto bíblico en forma totalmente arbitraria para afirmar que David y Jonathan eran homosexuales. No se puede manejar la Biblia así. No se debe manejar la Biblia así. No es la forma correcta de interpretar la palabra de Dios. Es más, dicen la teología queer, David y Jonathan se casaron. Se casaron, dicen. ¿Y cuál es la base bíblica para decir se casaron? Bueno, miren, 1 Samuel 20, el versículo 8. ¿Qué leemos en el versículo 8? Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame, tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. David hablando con Jonathan. Y él dice, has hecho entrar a tu siervo en pacto. Ah, dice la teología queer. Este pacto debe ser un matrimonio. David y Jonathan se han casado. Pero si miramos el versículo 15 y el versículo 16 del mismo capítulo, ¿qué leemos aquí? No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Jonathan hablando a David. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David. Así que no es un pacto matrimonial entre dos individuos. Es un pacto entre dos padres de familia, estableciendo un lazo muy estrecho entre todas las familias. Y en varias partes de la Biblia leemos de personas haciendo un pacto. Por ejemplo, Jacob con Labán o Abraham con Abimelech en Génesis 21. En ninguno de esos casos indicaría que Abraham, cuando hace un pacto con Abimelech, se estaban casando. Esa forma de torcer las escrituras es lo que como evangélicos tenemos que desenmascarar en la teología queer. Tenemos que deconstruir la interpretación queer de la Biblia. Y tenemos que hacerla con criterio a la luz de un estudio minucioso de la Biblia para señalar cuán errado está la teología queer. Un segundo principio que tenemos que establecer es que en la Biblia hay variedad de géneros literarios. La Biblia simplemente no es un compendio teológico. Cualquiera puede notar eso. La Biblia son libros históricos, poéticos, proféticos, evangelios, epístolas, donde los autores escriben en diversas maneras, menos haciendo teología sistemática, menos aún haciendo teología exhaustiva. Por lo tanto, cuando la teología queer critica la Biblia o afirma que el Señor Jesús nunca habló sobre la homosexualidad,
o que la Biblia nunca trata la homosexualidad. Están dando a entender que uno podría tener un índice de la Biblia como si fuese un libro de teología sistemática, buscar la palabra homosexualidad e ir a unas 3 o 4 páginas en la Biblia donde se trata en forma sistemática, ordenada, exhaustiva el tema de la homosexualidad. La Biblia no es esa clase de libro. Por lo tanto, no pidamos de la Biblia lo que la Biblia no ofrece. Y no critiquemos a la Biblia por no hacer lo que yo hubiera querido que la Biblia haga. Tenemos que leer la Biblia tal como es. Una colección de libros, diversos autores, a través de siglos. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Bueno, tenemos que leerla toda. Tenemos que leerla toda. Y una vez que hemos leído toda la Biblia y estamos interpretando toda la Biblia, recién podemos decir que estamos acercándonos a entender lo que la Biblia dice sobre algún tema. Pero no es un libro de teología sistemática. Permítame un ejemplo para mostrar cómo es demasiado fácil malinterpretar la Biblia o dar a entender que la Biblia es un libro muy negativo, simplemente identificando unos versículos y dando a entender que eso es todo lo que la Biblia enseña sobre ese tema. Por ejemplo, ¿cuántas personas que son anti-Biblia y anticristianos habrán notado en Éxodo 21 lo que dice la Biblia acerca de cómo tratar a los siervos o los esclavos? Escuchemos lo que dice Éxodo 21, versículo 20 y 21. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, el amo será castigado. Mas si sobreviviere el esclavo por 1 o 2 días, el amo no será castigado, porque es de su propiedad. Y cuánta gente se horroriza y alega este libro, la Biblia, es un libro tan negativo, presenta una sociedad barbárica donde la gente podía maltratar a sus siervos y no pasaba nada. Lo que hay que decir como evangélicos es, pero un momento, ¿es esto lo único que la Biblia dice acerca de cómo tratar a los siervos? Veamos otros textos en el mismo pasaje, sin salir del capítulo. Miren, por ejemplo, versículo 2. Si compraras un siervo hebreo, 6 años servirá, y al 7.º año saldrá libre de balde. Eso no es barbárico, ¿no es cierto? Eso es altamente humanista. Has comprado un siervo, un esclavo. Ha trabajado 6 o 7 años para ti. Luego dice Dios, suéltalo. Suéltalo gratis. No lo vendas a otro. No pidas que te pague algo. Suéltalo, libre. Ya trabajó suficiente para ti 7 años. Pregunto, ¿es eso barbárico? Pero está el mismo capítulo del texto que han citado para indicar que la Biblia es un libro tremendamente negativo. O miren también versículos 26 y 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Ah, qué interesante. Le dará libertad. El pasaje que leímos solo trataba el caso de matarlo. Y si no moría, nada pasaba al dueño. Ah, pero si el dueño al maltratarlo le quitaba el ojo, el siervo iba libre y el amo no podía reclamar. Ah, ven cómo es muy fácil seleccionar 1 o 2 versículos y dar la idea que eso es
todo lo que la Biblia enseña sobre ese tema. Tenemos que aprender a releer evangélicamente la Biblia y ayudar a otros a releer la Biblia evangélicamente, indicando la tremenda riqueza en la palabra de Dios y que si vamos a expresar una opinión sobre la Biblia, tenemos que a lo menos haber leído y estudiado toda la Biblia, no solo unos cuantos versículos. Y miren lo que leemos en Deuteronomio capítulo 4, lo que Dios afirma que va a pasar cuando las naciones vecinas escuchen la ley de Moisés. Miren versículo 8, Deuteronomio 4, versículo 8. Las naciones dirían, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Con cierta jactancia, correcta, orgullo propio. Moisés ha escuchado la ley de Dios. Moisés que fue criado en Egipto. Moisés que sabía muy bien las leyes internacionales. Moisés escucha la ley de Jehová y Moisés queda francamente asombrado. Una ley tan justa, una ley tan maravillosa, una ley adelantada de sus tiempos. Eso es como debemos interpretar la palabra de Dios. Obviamente, nosotros, viviendo 3.400 años después de esta ley, podemos pensar que algunas cosas hemos mejorado en la sociedad, pero también cuántas cosas negativas hay en nuestra sociedad. Ninguna sociedad es perfecta. No reclamamos que Israel era una sociedad perfecta tampoco. Fue una ley dada en los tiempos en que vivían. Pero maltratar la Biblia, citando uno o dos versículos y dando a entender que es lo único que la Biblia enseña, es una forma incorrecta de leer la palabra de Dios. Otro punto fundamental es la relación que hay entre los dos testamentos. La Biblia está en dos partes, ¿no es cierto? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Habrán notado la manera que los detractores de la Biblia, los que promueven la teología queer, atacando a los evangélicos que creen en la Biblia, son muy hábiles en seleccionar algunos textos del Antiguo Testamento para criticar a los evangélicos. Por ejemplo, dicen, el evangélico cita el Antiguo Testamento indicando que Dios está en contra de los homosexuales. Pero en el Antiguo Testamento Dios mandó matar a los homosexuales. Entonces los evangélicos hoy en día quieren matar a los homosexuales. Esa clase de argumento señala dos cosas. Número uno, no entienden bien la Biblia. Y número dos, no han escuchado al evangélico hablar. Están poniendo palabras en la boca del evangélico que no son ciertas. Es una forma totalmente inadecuada de manejar la conversación cuando queremos interpretar correctamente la palabra de Dios. Lo que la Biblia nos indica es que el Antiguo Testamento fue dado para Israel y las sanciones fueron para que Israel como nación aplicara esas sanciones. Hoy en día, sanciones a cualquier delito. Ningún evangélico está diciendo, hay que aplicar la Biblia a las sanciones. No, lo que el evangélico dice es lo siguiente. La ley de Moisés indica, a grosso modo, las cosas que Dios aprueba y las cosas que Dios no aprueba. Y también para Israel indica las sanciones que ese comportamiento merece. Hoy en día, la iglesia está dispersa en todo el mundo. Los valores éticos
siguen en pie, pero no las sanciones, porque cada país establece su código civil. La iglesia se sujeta al código civil del país. ¿Cuán fácil es para la teología queer tratar de eh, influenciar el pensamiento de los demás en contra de la Biblia con esta clase de argumento demasiado superficial? Si queremos entender cómo el creyente maneja la Biblia, hay que ir a pasajes como Mateo 5 al 7, cómo el Señor Jesús manejaba la ley, cómo el Señor Jesús era más exigente que el Antiguo Testamento en cuanto a el, las actitudes internas. O podemos mirar los pasajes en 1 Corintios 9 y 10, cómo el apóstol Pablo interpretaba el Antiguo Testamento. La teología queer no ha dado tiempo para estudiar a fondo estos pasajes, para entender lo que la Biblia indica acerca de cómo interpretar el Antiguo Testamento. La teología queer es demasiado superficial en su manejo de la Biblia, porque claro, no les interesa lo que dice la Biblia. Lo único que la teología queer quiere hacer es torcer las escrituras para que aparentemente la Biblia diga lo que ellos quieren decir. Y en todo lo que no dice lo que ellos quieren decir, van a dar a entender que la Biblia es un libro que no sirve, anticuado, barbárico. Como evangélicos, tenemos que orientar a la gente a leer la Biblia con seriedad. Lamentablemente hay que reconocer que muchos evangélicos somos superficiales en el manejo de la Biblia y muchas veces ni sabemos los principios de interpretación bíblica y quedamos mal ante el mundo. Esta relectura evangélica de la Biblia exige mucho de nosotros. Todo creyente tiene que aprender a ser diestro en su manejo de la palabra de Dios. Otro principio fundamental es la inspiración de la Biblia. La teología queer trata la Biblia como una serie de documentos humanos. Claro, no creen en la inspiración divina. Y al no creer en la inspiración divina, no les queda otra que afirmar los autores humanos estaban limitados a su contexto cultural. Así que hay que eliminar toda la cultura y quedar solo con algunos principios. La respuesta que damos como evangélicos es que se están equivocando en cuanto a la naturaleza de la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, pero no por cualquier hombre. Escrita por hombres inspirados por Dios. Dios guió sus mentes, no dictándolos, usando sus pensamientos, pero en tal manera que lo que ellos escribían era exactamente lo que Dios quería que escribieran. Por lo tanto, la Biblia no está plagada con toda clase de elementos culturales que hacen que nadie pueda entender la Biblia hoy en día. No, Dios es bastante sabio, ¿no es cierto? Si el ser humano sabe, un misionero, por ejemplo, va a otra cultura, ¿qué hace el misionero cuando quiere comunicar en esa otra cultura? Se adapta a la cultura a la cual quiere hablar. Porque el misionero sabe que si usa conceptos de su cultura, en mi caso de Inglaterra, en el Perú, la gente probablemente no va a entender. Así que el misionero tiene cuidado de evitar elementos culturales propios, ajenos a la cultura a quien está hablando, que podía dificultar la recepción del mensaje. Pregunto, si yo como un simple ser humano soy capaz de hacer eso, ¿acaso Dios no es capaz de hacer eso?
¿Acaso en la Biblia no tenemos abundante ejemplo de que Dios ha tenido mucho cuidado en la transmisión de la Biblia para que en realidad los elementos culturales no determinan el significado? La gran mayoría de la Biblia puede ser leída con mucho provecho. Por eso la Biblia es un libro tan popular a nivel mundial. Es interesante como hombres y mujeres de todo el mundo, toda clase de cultura, leen y valoran la palabra de Dios. ¿Qué indica eso? Que el elemento cultural no es tan grande como la teología queer pretende afirmar. Y es la inspiración de Dios que ayuda en la comunicación de las verdades divinas al ser humano en cualquier elemento cultural. Así que es cierto, la Biblia tiene una doble autoría y hay que considerar ambas autorías, tanto la humana como la divina. La Biblia en ese sentido es como Cristo. Cristo tenía una doble naturaleza. Era humano y era divino. Las dos naturalezas son imprescindibles para entender a Cristo. Pero claro, la teología queer ha decidido que Jesús no es divino, es un simple ser humano. Y también dicen lo mismo de la Biblia. Nuestra lectura evangélica nos va a llevar a plantear que entre el verbo o la palabra de Dios, que es Cristo, y la palabra de Dios, que es la Biblia, hay este punto interesante en común. Tanto el Señor como la Biblia tienen dos naturalezas. Y si vamos a entender al Señor y a la Biblia, habrá que tomar en cuenta ambas naturalezas. Si no, simplemente no lo vamos a entender. Eso nos lleva al tema de la naturaleza de Dios. La teología queer le interesa mucho hablar de Dios. No solo quieren distorsionar la Biblia, quieren también distorsionar el concepto de Dios. Por ejemplo, hacen una tremenda crítica a que Dios como Padre es un patriarcado, es abusivo y que hay que cambiar la figura de Dios. Pero como evangélicos, en nuestra relectura evangélica de la Biblia, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente: si Dios se ha revelado como Padre, habría que preguntar por qué lo hizo. La teología queer de frente dice, es patriarcado. Pero la pregunta es, ¿han estudiado la Biblia en detalle para hacer esa afirmación? ¿O es una afirmación que hacen sin mayor reflexión? Empecemos con esta pregunta: ¿por qué Dios mismo se ha revelado como Padre? ¿Por qué el Señor Jesús hablaba de Dios como Padre? En este intento de entender la revelación bíblica, lo que no hay que hacer, recalco, no hay que imponer sobre esta palabra Padre los elementos negativos del machismo o del patriarcado, que es exactamente lo que la teología queer hace, ¿no es cierto? Se escandalizan con la palabra Padre. Dicen, es un concepto machista de Dios, es un concepto patriarcal de Dios. Espera un momento. Eso es lo que tú estás pensando porque tú estás luchando contra elementos humanos en la sociedad, machistas, el patriarcado. Pero ¿por qué imponer eso sobre Dios? La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quería comunicar cuando se revela como Padre? ¿Acaso Dios quería presentarse como machista? Obviamente que no. ¿Quería Dios presentarse como un patriarca que domina, maltrata a todo el mundo? Obviamente que no. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Esa es la pregunta. Una pregunta que
pocos evangélicos hemos estudiado en detalle. Nos falta profundizar el análisis bíblico-teológico de la paternidad de Dios, dejando que la Biblia nos informe lo que la palabra padre significa, no imponer sobre esa palabra nuestro bagaje cultural. Gran error de la teología queer. De igual modo con la persona de Cristo. El argumento de la teología queer es la siguiente. Dios no tiene identidad sexual, dicen ellos. Tienen razón. Dios no es ni varón ni mujer. Correcto. Pero argumentan lo siguiente. Dicen, como Dios no es varón o mujer, entonces Cristo cuando vino aquí a la tierra, vino como bisexual. Era hombre y mujer, bisexual. Dice, para que todos se identifiquen con Cristo. Bueno, una pregunta muy sencilla que hacer es la siguiente. ¿Cuántos de la raza humana son bisexuales? ¿Qué porcentaje de la raza humana son bisexuales? ¿1%? Así que si Cristo vino como bisexual, solo 1% lo van a entender. Porque los que no son bisexuales no lo van a entender. ¿No es cierto? Así que tenemos que tener cuidado qué argumento usamos. Demasiados argumentos humanos que, claro, impresionan a los que ya están dispuestos a creer lo que quieren creer, pero no se ajusta a lo que la Biblia realmente dice de sí mismo. Jesús nació como varón. ¿Cómo sabemos? Fue circuncidado, pues. Tenía un cuerpo varonil. Pero pregunto, en los evangelios, ¿Cristo se presenta exclusivamente como varón? ¿Se presenta como un hombre machista? ¿Acaso los niños no venían para acercarse a él, sentarse en su falda y Cristo los trataba tan bien? Los discípulos, quizá un poco machistas, ahuyentando a los niños. Cristo como una madre, el lado femenino, no porque era femenino, sino porque la complejidad de su carácter como Dios le permitió ser así. Le dio la bienvenida. O la conversación con la mujer samaritana. ¿No tenemos ahí el aspecto femenino del Señor Jesús, tratando con cierta delicadeza a esta mujer que vino para sacar agua del pozo? Cristo no la trató como otros varones la habrían tratado, ordenándola sacar agua y no interesándose más en ella. Cristo conversó con ella, le pidió agua. Tenemos un trato, si se quiere, más femenino ahí del Señor, pero no porque su orientación era femenina. No tiene nada que ver con su orientación sexual. Tiene que ver con su personalidad y la profundidad de la persona de Cristo. Así que cuán importante es tomar estas cosas con seriedad. Tercer lugar, hay un gran problema en la teología queer porque simplemente no tiene una doctrina del pecado. Hemos comentado esto en clases anteriores. No elabora una doctrina del pecado. Más bien, da a entender que el único pecado que existe es el patriarcado. Gran pecado, el patriarcado. El heteronormatismo, gran pecado. La opresión del patriarca, la opresión de los heteronormativos. Esos son los únicos pecados que existen para la teología queer. Lo que no analizan es la opresión que se da dentro de la comunidad LGTB. No analizan por qué mujeres a cargo de una ONG
lesbiana. Todo el consejo directivo renuncia porque había una mujer que actuaba como machista en ese grupo. ¿Cómo explican eso? La verdad es que hay muchas tensiones internas en la comunidad LGTB. Están ahora apareciendo libros tratando el tema de el maltrato físico, psicológico entre lesbianas, entre homosexuales y la tremenda lucha que hay hoy en día entre los homosexuales y los transexuales o los transgéneros. La teología queer simplemente no es capaz de tratar esos problemas porque no tiene un concepto desarrollado de lo que es el pecado humano. El pecado, según la Biblia, nos afecta profundamente. Nos afecta para mal porque el pecado tiende a llevarnos a ser egoístas y una persona egoísta usa y abusa de otras personas. Y por lo tanto tiene que haber leyes de comportamiento sexual. Esas leyes son para proteger al ser humano, no para oprimirlo, para permitirle disfrutar la sexualidad, no para reprimirlo. Y es interesante que en algunas partes de Europa, hoy en día, entiendo que hombres y mujeres están tan hartos de la sexualidad que ya no quieren tener más relaciones sexuales. Eso es muy triste, porque la relación sexual es algo bello que Dios ha creado para el disfrute del ser humano. Pero el ser humano no ha hecho caso a las reglas que Dios establece en la Biblia. Por lo tanto, se han desenfrenado en la sexualidad a tal punto que están hartos del sexo. Ese es el problema, cuando no seguimos las normas establecidas por la palabra de Dios. Cuando leemos con sensibilidad espiritual las leyes de la Biblia acerca del tema del matrimonio, la sexualidad, el divorcio, etcétera, todas estas leyes son benéficas para protegernos del maltrato de otros por el pecado que nos afecta como seres humanos. Ahora, no hay que negar que la teología queer hace muy bien en resaltar el problema de la opresión. Hay que reconocer, mucha gente en este mundo maltrata a los queers, abusa de ellos verbalmente, los menosprecia. Eso no está bien. Todo ser humano merece ser respetado y valorado, no importa cuál sea su orientación sexual. Y la teología queer hace bien en defender el derecho de todo ser humano de comportarse según su preferencia sin ser maltratado, abusado por otras personas. También hace bien en afirmar que Dios ama a los pobres y ama a los marginados. La Biblia enseña eso de Génesis, Apocalipsis. Dios tiene un gran amor por los pobres, un gran amor por los marginados. Y hay que reconocer, como evangélicos, que hay cierto sector de la iglesia evangélica, de la clase media o alta, que se olvida de eso. Y es importante volver a este punto fundamental, el amor que Dios tiene para los pobres y los marginados. Y tenemos que articular una teología al respecto. Pero tenemos que ir más profundo de lo que hace la teología queer. Y tenemos que tomar pasajes como 1 Corintios 1, que afirma que Dios escoge a los pobres para la salvación. Y Dios escoge a los débiles para la salvación. Pero hay muchos pobres y hay muchos oprimidos que francamente se rebelan contra Dios.
Y esas personas que se rebelan contra Dios, hablan mal de Dios, piensan mal de Dios, no quieren hacer caso a Dios, aunque sean pobres, Dios un día los va a juzgar. No se van a salvar simplemente por ser pobres. Claro, nosotros debemos amar a todos y tratar de ayudar a la gente que tenga más necesidad, reconociendo que Dios ama a los pobres, pero tampoco hay que ir al extremo de dar la idea que por ser pobre, Dios aprueba todo lo que tú haces y puedes comportarte en cualquier manera que tú quieres porque tu pobreza hace que Dios te acepte tal como eres. La Biblia no indica eso. Tenemos que estudiar más la palabra de Dios. Otra cosa que hay que valorar en la teología queer, o mejor dicho, la teoría queer, es reconocer la increíble variedad y complejidad del ser humano. Cada persona es un individuo. Yo sé que a veces establecemos ciertos parámetros. Yo soy peruano, yo soy británico. Ponemos ciertas etiquetas, ¿no es cierto? Pero los peruanos son increíblemente variados. Los británicos también. La teoría queer hace bien en resaltar la variedad y complejidad de la raza humana. El error de la teología queer es que por no elaborar una doctrina del pecado, la teología queer es incapaz de reflexionar sobre la relación que hay entre el pecado y el comportamiento queer de muchas personas. Claro, es un área que se escandaliza, ¿no es cierto? Pero al igual que hay homosexuales, perdón, al igual que hay heterosexuales que se portan mal por el pecado, hay homosexuales que se portan mal por el pecado. Hay queers que se portan mal por el pecado. El pecado nos afecta a todos. Y si no estamos dispuestos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra acerca de nuestro mal comportamiento en la sexualidad, no estamos ni respetando a Dios, ni respetando a la Biblia, y tampoco nos estamos respetando a nosotros mismos. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y el ser humano necesita escuchar a Dios para que Él nos oriente acerca de nuestro comportamiento. Y eso nos lleva al tema de la naturaleza de la sexualidad humana. Lo que Génesis 2 afirma, y hemos estudiado esto, es que el sexo masculino y el sexo femenino son complementarios. El uno se necesita al otro. El varón no estaba tranquilo solo. Obviamente, la mujer tampoco lo estaría sin el varón. Y todo eso antes del pecado. Fue el pecado que distorsionó las relaciones entre el esposo y la esposa. El patriarcado es culpa del pecado. El machismo es culpa del pecado, no de Dios o de la Biblia. Lamentablemente, la teología queer corre el riesgo, como muchos en la sociedad, de reducir la relación sexual a meramente un comportamiento corporal. Para la gran mayoría, el sexo es algo físico, corporal, y la sexualidad moderna trata las relaciones íntimas como si fuese un derecho. Los varones andan diciendo, yo tengo el derecho de tener relaciones sexuales. Las mujeres también están diciendo lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? Muy interesante. Por eso hay que estudiar profundamente la Biblia, no leerla en forma superficial. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7 dice claramente, las relaciones sexuales
son una responsabilidad. Pablo dice, el hombre cumpla con la mujer su deber conyugal. Interesante. Interesante. El apóstol Pablo, que la teología queer dice era un gran machista, un gran patriarcado. Pero Pablo no dice en 1 Corintios, mujer, tú cumple tu deber. No, se dirige al varón. En una sociedad griega en la cual la gran mayoría de esposos tenían francamente dos mujeres, sus esposas para tener hijos y sus amantes para disfrutar el sexo. Y en ese contexto, muchas mujeres esposas no disfrutaban el sexo. Y en ese contexto Pablo dice, varones, cumplan con su esposa tu deber conyugal. Simplemente no tienes el derecho de buscar amantes para disfrutar el sexo. Cumple con tu esposa el deber conyugal. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la relación sexual. Qué triste que la teología queer pasa por alto esta defensa de la mujer en la relación sexual. En fin, como evangélicos, no tenemos por qué avergonzarnos de la palabra de Dios. No es un libro anticuado de un contexto barbárico que presenta al hombre como un patriarcado. No, esas son distorsiones y caricaturas de la Biblia. La palabra de Dios es un libro más vendido en toda la raza humana. Gente lee la Biblia todos los días, de rodillas, muchas veces llorando, porque la Biblia es un libro impresionante, precioso. La revelación de Dios a la raza humana. Pero sí, lo que hay una gran urgencia de hacer es ir más allá de una lectura devocional superficial de la Biblia. Como evangélicos tenemos que aprender a releer la Biblia, insistiendo en una hermenéutica correcta de la Biblia. Tenemos mucho trabajo por delante como líderes para inculcar eso en la iglesia. Una lectura radical de la teología queer es simplemente incapaz de lograr esta interpretación correcta. ¿Por qué no? Porque no le interesa. Lo único que la teología queer quiere hacer es imponer sobre la Biblia sus propios criterios. Y al mismo tiempo, como un truco de magia, afirmar que esto es lo que la Biblia realmente enseña. Es tiempo que el evangélico se levante con amor y respeto y con profundidad de análisis. Reclame a la teología queer. Hay que deconstruir estos libros de la teología queer. Hay que releer la Biblia y mostrar que la teología queer no están manejando correctamente la palabra de Dios. Quizá no cambiemos su perspectiva. A lo menos sirvamos a Dios explicando al mundo cómo leer la Biblia para que nos ayudemos como seres humanos a aprovechar de la revelación de la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos con el curso. Espero que les motive a seguir estudiando. Cada tema merece mucho más análisis. Les animo, hermanos. Y más que nada, estudien con profundidad la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.